Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Jesús Espeja. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Porque somos tocayos, ¿verdad? Sí, los dos Jesúses. Sí. Y vamos a hablar, en cierto modo, del gran destinatario de nuestro nombre. Sí, que nos trasciende a todos, ¿no? Pero que está en todos también. E incluso la propia Iglesia. Claro. De la que vamos a hablar, aunque sea recordando y bueno, echando la vista atrás y también mirando hacia el horizonte. Claro. Como ustedes saben, este año se cumplen 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Hoy Jesús nos viene a presentar un libro que ha editado San Pablo, que ha publicado él con San Pablo, a los 50 años del Concilio, Camino abierto para el siglo XXI. En la parte de atrás del libro nos cuenta que Jesús comenzó su actividad docente justo por los años en los que comenzaba el concilio. Yo siempre lo pregunto porque mi generación no vivió el concilio. Normal. Y no sabíamos de esas esperanzas o de esos gozos o de lo que se respiraba en esos ambientes. Pero me interesa muchísimo. ¿Cómo se vive esos primeros momentos? Sí. Pues hombre, yo creo que es muy importante eso que dices, porque yo mismo cuando escribí este libro pensé en las generaciones jóvenes. Uh-huh. Es decir, dejarles un poco lo que yo viví, no solamente en el acontecimiento del concilio, sino también en los 50 años después. Para mí el concilio supuso un cambio entre el antes y el después. Uh-huh. Yo venía pues de un conocimiento de la escolástica, de la filosofía, de la teología, ciertamente serio, pero cuando llega el concilio hay un cambio en la Iglesia tan decisivo que hay un antes y hay un después. A mí me impresionó mucho nada más un gesto. Todavía cuando yo estaba acabando mis estudios en Roma, uh-huh, pues había que ir a San Pedro, a la Basílica, y esperar que el Papa saliera en la silla gestatoria, y antes con las trompetas de oro y tal. Para mí el cambio de liturgia pontificia fue interesantísimo. El Papa baja de la silla gestatoria. Y es llevado por unos hombres, los patricios de Roma. Uh-huh. Eso fue muy significativo. La Iglesia tiene que caminar con la gente. Y no hay nadie, ningún ser humano, que deba ser llevado a hombros de nadie. Ese gesto, igual que el de que yo no lo he vivido y no sé si lo llegaré a ver de nuevo, en lo de la misa de espaldas al pueblo también. Claro, son gestos... Fue un cambio que no se puede figurar a la gente lo que supuso, uh-huh, para nosotros, que llevábamos toda la vida hablando en latín, mirando al retablo, sin a la figura de la madera, mitad de las cosas, mirando a la gente, y la gente pues totalmente pasiva. Pero ese fue un cambio significativo nada más. Uh-huh. Yo creo que el cambio de la Iglesia luego fue mucho más radical, sobre todo en dos cosas. Primero, a ver cómo la Iglesia pasaba de ser una sociedad de desiguales, uh-huh, piramidal, a una comunidad fraterna donde todas y todos, animados por el Espíritu, fueran responsables y corresponsables. Y segundo, la forma de mirar al mundo. Los que habíamos estudiado pues en el tiempo de la Contrarreforma, que son los 4 siglos que siguieron a Trento, y cuyo signo de alguna forma fue aquel libro que hizo tanto bien, La imitación de Cristo, uh-huh, el mundo era sinónimo del pecado, demonio, mundo y carne. Cuando la Iglesia en el Vaticano II toma conciencia de que la encarnación sigue en el mundo y en que, en cierto sentido, el Hijo de Dios se encarna en todo ser humano, uh-huh, la historia adquiere una densidad teologal. Y eso supuso un cambio que no acabamos de digerir. Uh-huh. Las cosas que me estás contando son, en cierto modo, como grandes principios, pero ni la transformación de la Iglesia en seres iguales con la misma responsabilidad y corresponsabilidad, ni esto último que acabas de plantear han terminado de... Es muy difícil. Es muy aterrizar. Difícil porque por una parte, veníamos de una situación de cristiandad, que quiere decir, uh-huh, una situación donde la Iglesia tenía la hegemonía total, no solo en el ámbito religioso, sino también el poder político. Uh-huh. Lógicamente eso estaba por siglos, desde el tiempo del siglo IV,
Constantino, Sí. la Reforma Gregoriana en el siglo XI, y la Iglesia pues venía siendo, diríamos ahí, el poder. Eso es lo que llama situación de cristiandad. El cambio, concretamente en España, que desde el tiempo de Recaredo, esa situación Cierto. del monopolio de la Iglesia Católica era evidente, pues es muy difícil pasar de una presencia pública de poder que tiene la Iglesia a una presencia pública significativa, que no es de poder. Y ahí está la dificultad, y en esas estamos, ¿eh? En esas estamos No es todavía. nada fácil. Volvamos a tus sensaciones del concilio. Sí. Pues para mí fundamentalmente fueron estas tres. Es decir, primero, un cambio en la Iglesia. La Iglesia que sea pueblo de Dios, todo él animado por el Espíritu. Segundo, un cambio en la forma de mirar al mundo. Y que la Iglesia se haga consustancial con el mundo. Los gozos, las esperanzas, las alegrías, todo lo humano es también de la Iglesia. Y tercero, algo que para mí ha sido fundamental en la teología, es que el concilio no partió de unas verdades abstractas, sino que más bien empezó a leer, sobre todo en los documentos punteros, que fueron ya los finales, los más elaborados, por ejemplo, la Gaudium Spes y la libertad religiosa, la Iglesia y las religiones, el ecumenismo. Hay otra visión. Se parte de los signos de los tiempos, lo que está ocurriendo en la realidad. No hay una verdad establecida sobre la cual tienen que pilotar los argumentos, sino que hay una observación de la realidad y a partir de ahí hay preguntas, hay interrogantes y se sacan conclusiones. Y cambia completamente la perspectiva. Cuando dicen que el concilio es un concilio pastoral, que es lo que quería Juan XXIII, no está diciendo que no fuera doctrinal. Está diciendo que la gran preocupación de la Iglesia no es su seguridad, sino servir al mundo. Su presencia dentro del mundo. Claro, y por tanto lo primero que hace es leer lo que está ocurriendo en el mundo para, en esas características, discernir la presencia del Espíritu, que va a ser un punto de partida para la conversión de la misma Iglesia y para entender mejor el Evangelio. ¿Cómo se lee, Jesús, a 50 años, como bien dice el libro, esos objetivos? Igual nuestra generación u otras somos demasiado exigentes con la Iglesia porque pensamos que no se ha hecho nada o que lo que se intentó hacer se ha vuelto para atrás. Hay parte de verdad en todo esto, pero ¿cómo se ve? Yo creo que hay que verlo con serenidad. 50 años para el cambio que supuso el concilio no son gran distancia. Parece un tango, 50 años no es nada. No es nada aquí, ciertamente. Hay que dejar tiempo. Y sobre todo, que es que, primero, el concilio se celebró en un contexto cultural. A partir del año 68 vino otra etapa cultural que llamamos posmodernidad. Lógicamente, eso dejó totalmente al aire a todo. Dejó a la sociedad y dejó a la Iglesia al aire. Y tercero, yo creo que no entró suficientemente en el concilio la voz de las víctimas. Sencillamente porque los teólogos y obispos que fundamentalmente tuvieron una gran incidencia en el concilio eran europeos. Y estaban preocupados por dar una nueva versión de la fe creíble para una sociedad que se estaba secularizando. Y que estaba dejando de ser, en ese momento todavía no lo sabíamos, pero estaba dejando de ser la primacía del... Claro, y entonces el diálogo con el mundo, sin que la Iglesia sea el signo y la profecía de los pobres, se expone a que la Iglesia no aporte absolutamente nada. Y tercero, o cuarto, creo que faltaron los cauces jurídicos para canalizar y concretar las orientaciones del concilio. Da la impresión de que no cambió gran cosa la estructura eclesial de acuerdo con el cambio que quería dar el concilio. Yo creo que ahí estamos porque hay dos periodos en el concilio. Un periodo que fue hasta el año 80,
donde la Iglesia quiso dialogar con el mundo, hubo muchas experiencias. Tuvo mucho que ver la entrada al pontificado de Juan Pablo II, un papa polaco que venía de una experiencia de, sí, pero es importante lucha, de fracaso con el comunismo. Antes de Juan Pablo II ya vino un poco el interrogante en la Iglesia. Pablo VI, pues era un hombre tremendamente humanista, con una finura espiritual fuera de serie. Gracias a él se encauzó el concilio, pero claro, ya en el año 1967 salió un catecismo que llaman catecismo holandés, sí, que era un enfoque completamente nuevo. Y empezaron a salirse muchos clérigos, abandonos del... Claro, aquel papa que era muy sensible se encontró profundamente preocupado, no solamente por eso, sino que se añadía pues un permisivismo moral. Sí. Y claro, se explica ahí salió la Humane Vitae que en el año 68 sacó la Humane Vitae. Claro. Y en el año 78, poco antes de morir, ya dijo: esperábamos un día de sol con el concilio, pero vemos que hay nubarrones y tempestades. Quiere decir que cuando llegó Juan Pablo II, se encontró ya con una fragmentación en la misma Iglesia, y ahí comenzó, gracias a la presencia del cardenal Ratzinger, que en el año 1985 publicó un libro muy importante, una entrevista fundamental, que es Informe sobre la Fe. Sí. Y eso es lo que determinó ya un poco de revisión del concilio. Señores, es necesario la identidad de la Iglesia. Es necesario poner coto aquí, porque si no el mundo se traga la Iglesia. Y esto ya dio como origen un juicio bastante negativo en el año 1985 del Sínodo de Obispos, en que la perspectiva es que la andadura que hemos tenido en estos primeros 20 años ha sido negativa por la Iglesia, y a partir de ahí comenzó ya a buscar seguridades. Y de ahí viene el retroceso. Es real ese retroceso que se está dando en muchas cosas. Hay un frenazo, no cabe duda. Pero frenazo o retroceso. Porque a veces da la sensación de que se está volviendo a determinadas prácticas anteriores que se están yo creo que reinterpretando algunas visiones del concilio hacia atrás. Lo estás planteando muy bien. De hecho, en ese sínodo del 85 se pidió ya el catecismo de la Iglesia Católica, que lo que quiere es dar seguridades en todos los terrenos. Ahora me dices, ¿es frenazo? ¿Es retroceso? Bueno, voy a explicarlo un poco. Sí. Yo creo que es el problema de la continuidad. Hay continuidad entre el Vaticano II y lo que se venía haciendo antes. Es un salto al vacío. Nada más subir a ser sucesor de Pedro, Benedicto XVI al poco tiempo tuvo ya una reunión con los cardenales en Navidad del 2005 y puso dos hermenéuticas, dos interpretaciones. Primera, la de la discontinuidad. El concilio rompió. Segundo, la de la reforma, que es lo mismo que ha repetido hace unos días el cardenal Rocco Varela en la asamblea última de la conferencia episcopal. Lo mismo. Yo creo que hay que distinguir aquí lo siguiente. Hay dos posturas que rompen la continuidad. Por ejemplo, la postura que dice que el concilio abdicó de algo esencial del cristianismo, la tendencia de Lefebvre con la fraternidad, San Pío X. La otra tendencia, por poner el ejemplo más gráfico que hay. Sí, más gráfico. Bien. Sí, porque eso significa que hay detrás, pero mucha gente que piensa así, ¿no? Luego el otro extremo, es pensar que el Concilio Vaticano II no sirve. Ya no sirve. Es decir, que en ese momento hizo algo, pero había que haber hecho más. Y entonces ya en el año 1970 salió un número de la revista Concilium sobre un congreso que habían tenido en Bruselas, diciendo que era necesario hacer otro concilio. Incluso ha salido hace poco un libro bastante grueso y muy bueno, en comillas, sobre la posibilidad de un nuevo concilio. Son los dos extremos.
tenemos que decir que hay continuidad. Continuidad porque los mismos que aprobaron, con la misma autoridad que se aprobó Trento, con Vaticano I, se aprobó el segundo. Uh-huh. Consiguientemente, ni el Vaticano II anula los anteriores, ni viceversa. Hay una continuidad en la tradición. Uh-huh. Pero hay que aceptar que ha habido una, no diríamos discontinuidad, pero no continuismo. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos nada más. Uh-huh. Primero, en el año 1442, el concilio Ferrara-Florencia dijo: ningún hereje, ningún pagano, ningún cismático, ningún judío pueden salvarse. Y ahora el Vaticano II te dice, en el número 16 uh-huh. de la Constitución sobre la Iglesia: mujeres y hombres que con sincero corazón buscan a Dios y quieren seguir la voz de su conciencia, a la cual quieren formarse también, encuentran la salvación. Perdona que te interrumpa y luego me sigues con los otros 2 ejemplos. Sin embargo, ves en la Dominus Jesus, por ejemplo, como si se plantea que fuera de la Iglesia católica no está realmente toda la salvación. Hombre, lo que ahí se plantea en el Dominus Jesus, en el fondo, es cuando el documento del ecumenismo es muy abierto. Y se dice que hay también en las otras iglesias elementos de verdad. Uh-huh. Y cuando se habla también con las otras religiones, también se dice el concilio, ¿no? Sí. Lógicamente ahí el problema estaba: ¿y la Iglesia Católica qué? Hay una frase ahí en el concilio que dice: la Iglesia consiste en la Iglesia Católica. Entonces, esa es la gran discusión, y el Dominus Jesus lo que hace es insistir en la verdadera Iglesia, es la católica, tal. Entonces, en ese sentido, pues fue un frenazo, no cabe duda, ¿verdad? Pero lo que venía diciendo es lo siguiente: es que le ponía ese ejemplo, pongo por ejemplo también, la visión del mundo ha cambiado completamente. Otro ejemplo, la libertad religiosa. Tú a lo mejor no habías nacido en ese tiempo. No, pero en mi tiempo era impensable la libertad religiosa aquí en España. ¿Por qué? La Iglesia Católica era la verdadera. La verdad solo tiene derecho a existir, el error no. Uh-huh. Luego a los demás, si no piensan como nosotros, si no son católicos, les permitimos vivir. No me diga usted ahora que cuando uno lee la declaración sobre la libertad religiosa, pues no ve ahí una apertura completamente. Y sea cuando dice: todo ser humano, por su dignidad, tiene derecho a creer, no creer, tener una religión, varias o ninguna. Y pasado este tiempo... En ese sentido, por tanto, digo que ciertamente hay continuidad con la verdadera tradición, pero ha habido un desmonte de una cantidad de formas, de actitudes y de visiones que es necesario ir encarnando poco a poco en la Iglesia. ¿Cuál sería el camino que tú propones? Yo el camino que propongo es primero escuchar al mundo. Uh-huh. Escuchar al mundo porque el mundo, según el concilio, ya está animado por el Espíritu. En la evolución de los tiempos se está actuando el Espíritu. Por tanto, antes de hablar, escuchar. Dejarse interpelar por uh-huh. todo esto que está sucediendo en el mundo. Eso es bien difícil. Y segundo, que la Iglesia vuelva a Jesucristo. Para mí el gran problema... Qué fácil y qué difícil. Sí, qué fácil decirlo y qué difícil hacerlo. Pero ¿no? urgentísimo. Y por ejemplo, en la sociedad española, la mediación de la Iglesia es percibida por muchísimos españoles como algo contrario al Evangelio. Uh-huh. Cuando se habla de Iglesia, se habla de la jerarquía. Se identifica a la Iglesia jerarquía con el poder. Se identifica también con el oscurantismo. Y no sin falta de razón, lamentablemente. Se identifica con el pasado. Uh-huh. Se identifica incluso siempre con derechas. Y si te descuidas, se identifica con el capitalismo. Uh-huh. Claro, esa percepción de la Iglesia no responde. La bienaventuranza sí no tiene nada que ver. Claro, del sermón de la montaña. Uh-huh. Ni con Jesús de Nazaret. Entonces, claro, no responde a la identidad de la Iglesia,
Pero este es el gran problema que tenemos ahora en España. Tenemos una iglesia sin identidad. Yo creo que el problema de la iglesia no es tanto ella misma, solo, sino la percepción que de ella se tiene. Estamos dentro de una historia. Y entonces a la iglesia tiene dos problemas. Primer problema, difícil, pasar de una presencia pública de poder a una presencia pública profética. Del poder al profetismo, ¿verdad? Que esto es lo que vio, por ejemplo, muy bien el cardenal Tarancón y la conferencia episcopal en aquellos años. Esto supone una conversión de la iglesia. Es decir, una conversión de los cristianos a la figura de Jesucristo y al seguimiento de Jesucristo. Aquí está el gran problema de la iglesia. Entonces yo diría, escuchar al mundo. Y segundo, volver a Jesucristo. Es curioso porque están los últimos papas insistiendo, tanto en el sínodo, los sínodos que hablan de América Latina como de Europa, es volver a Jesucristo. Yo estoy convencido que es Jesucristo el que juzga a la iglesia, no al revés. El problema es que hemos tenido tantas mediaciones a la hora de conocer a Jesús de Nazaret que viene la pregunta, cuando tú dices lo de hay que volver a Jesucristo, a mí se me ocurre la cuestión de ¿a qué Jesucristo volvemos? Porque claro, no es el mismo, toda es la iglesia de Jesucristo y se supone que nuestra jerarquía está planteando el Evangelio y está planteando el modo de entender desde la ortodoxia o como lo queramos llamar, la vida de la fe planteada por la muerte y la resurrección de Jesús, si no, no habría tema. Pero es tan distinto la visión que nos plantean unos, que nos plantean otros, que podemos vivir cada uno en nuestra relación con el mundo. Es mucho más concreta la cosa, verás. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, hablamos de una figura concreta. Es que es Dios, sí, pero a Dios nadie la ha visto. Lo que sabemos de Jesús de Nazaret es la conducta histórica de este hombre a quien los cristianos confesamos el Hijo de Dios, la palabra de Dios. En la conducta histórica de este hombre hay tres dimensiones que son decisivas para todos, también para la Iglesia. Primero, que Dios no es un poder que se nos impone, sino alguien que está dentro de nosotros impulsándonos, amor. Segundo, que el objetivo de la historia y de nuestro mundo es que los seres humanos se relacionen como hermanos y consiguiente que nadie se crea más que nadie. Y tercero, que es necesario ayudar a los excluidos para que se reintegren en la comunidad. Eso es lo que sabemos de la historia de Jesús de Nazaret, todos, protestantes, católicos, exégetas, teólogos. Y es precisamente ahí donde decimos los cristianos que se revela Dios, porque decimos que la humanidad y la divinidad son inseparables. Luego, lo único que conocemos de Dios, inequívocamente, es de esta conducta de Jesús. Y esto es lo que creo que para mí es absolutamente clave. No basta decir un discurso fundamentalístico, Jesucristo, Jesucristo. No. Jesucristo tiene una historia, tiene una conducta. Y en esa conducta los cristianos confesamos que se ha manifestado Dios. Esto para mí es absolutamente clave. Ahí está. Yo creo que la figura de Jesús es absolutamente imprescindible hoy en la Iglesia española. Lo difícil es cómo propones hoy a Jesucristo a una sociedad que se dice postcristiana, donde la mayoría de los que hoy se llaman agnósticos dicen que ya el cristianismo no tiene de qué aportar, porque ellos se lo conocen muy bien y en realidad no lo conocen. Sí, pero siguen legitimando en cierto modo, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, lo que es la figura de Jesús. Sí, pero la evangelización lo que tiene que hacer ahora es hablar de Jesús de Nazaret, de su historia, de su conducta, y que la Iglesia nos vayamos configurando de acuerdo con esa conducta. Eso es para mí absolutamente clave. Para eso harían falta, no sé si, una palabra que va mucho más allá de un concilio. Bueno, por eso comprendes que yo estoy muy tranquilo, muy en paz. Yo ya he hecho mi vida. No, pero sigues caminando. Sí, sigues caminando porque hasta el final, y hasta un cuarto de hora después de muerto, si es necesario, no tengo problema ninguno. Pero digo yo que estoy con mucha paz,
haciendo lo que creo que hay que hacer, pero convencido que hay que renunciar a la lógica del poder. La verdad no se impone más que por la fuerza de la misma verdad que va penetrando poco a poco. Y la verdad es que lo que sembremos hoy, aunque no veamos el fruto, lo recibirá la humanidad a la cual pertenecemos. Y todos somos responsables de los talentos que se nos han sido dados. Sí, me gustaría decir algo que creo que es fundamental. Mira, cuando Juan Pablo II ya acababa su pontificado, aquel hombre que comenzó con una encíclica preciosa, es redentor del hombre, y dijo esta frase: el profundo estupor ante la dignidad del ser humano se llama evangelio. Y al final ya cara al año 2000, escribió una carta preciosa también cuando se acerca el tercer milenio. Y hay un punto en que pone los tres grandes interrogantes que hoy tenemos planteados los cristianos y todos. Primero, dice él, ¿qué diagnóstico estamos haciendo de este mundo? ¿Seguimos todavía con las gafas de sol viendo nada más las tempestades? ¿O realmente estamos reconciliados con este mundo, al cual pertenecemos todos? Segundo, ¿qué estamos haciendo para erradicar los males de este mundo? Concretamente, tanta miseria y tanta pobreza. Y tercero, ¿de qué Dios estamos hablando los cristianos con nuestra conducta religiosa, moral y social? Y estos tres interrogantes creo que son absolutamente claves hoy para la Iglesia, pero esto supone un proceso muy difícil en la Iglesia, porque esto no es cuestión de divisiones de unos o de otros, no. La Iglesia va a crecer no dividiéndonos unos contra otros, no pretendiendo nadie tener la verdad absoluta, sino convirtiéndonos todos a la figura de Jesús. Hemos hablado poco del libro y se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido una absoluta delicia poder conversar y escuchar esa visión que, por otro lado, yo comparto, no sé si al 100%, pero en un buen porcentaje. No conviene que nos compartas, porque entonces tendrías mi edad. Y no podríamos discutir. Eso también nos da vida y cauces para seguir caminando. No podríamos caminar. Al final lo importante es eso. Lo importante también en la vida del cristiano es saber que hay un camino y recorrerlo. Fascinarse por el camino mismo, no por llegar a una meta determinada. Sí, yo termino en el momento. La última parte de este libro es muy importante para mí, porque en el fondo pongo los signos en que hoy tenemos que centrarnos. El primer signo es la autonomía de lo secular y, por tanto, una presencia pública distinta de la Iglesia. Segundo, la libertad del ser humano, que no se puede reprimir, y por tanto un cambio en la moral. Pasar de una moral preceptiva que se impone a una moral que haga posible que lo humano se desarrolle totalmente. Tercero, ¿qué hacemos con los pobres en esta crisis que estamos sufriendo? Y finalmente, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De un Dios intervencionista solo de cuando en cuando le rezamos y hacemos sacrificios? ¿O alguien en el cual existimos, nos movemos y actuamos? Y aquí conecto con la gran preocupación para mí de Benedicto XVI, que en el fondo coincide en la preocupación que tiene de fondo. Primero, que la realidad tiene un fundamento que para nosotros los creyentes es Dios, sin el cual la realidad muere. Y segundo, que hablamos de Dios no como un Dios hipotético o imaginado, sino como un Dios con nosotros, manifestado en Jesús de Nazaret, que es amor hasta entregarse totalmente en la cruz. Yo dejo esto porque es la última parte que yo la dejo planteada para vosotros, para las generaciones que venís, porque sois los que tenéis que abrir camino por ahí. Los que tenemos que seguir haciendo ese camino. Exactamente. Que desde hace tanto tiempo, desde que Jesús paseó por esta tierra de Galilea. Jesús, a mí me gusta eso, hablar contigo un rato, así como estamos hablando ahora, porque yo cuando veo un joven que está buscando, me encanta. Digo, aquí está nuestro futuro.
Nunca hay que cansarse de buscar. Eso es una cuestión que deberíamos tener todos un poquito clara. Lo importante no es ni siquiera encontrar el final del camino, sino recorrer, ir disfrutando de ese camino, de la gente que te encuentras, de la fuente, de equivocarte incluso de camino, tener que dar marcha atrás. Pasar de las seguridades a la confianza. Uh-huh. Yo estuve de profesor de dogma muchos años, ¿no? Que decir que tenía muchas seguridades. Uh-huh. Y yo creo que si hay un proceso de maduración es pasar a la confianza. De eso hablaba mucho el hermano Roger de TC. No sabía. Pues para mí eso es absolutamente clave. Confianza en Dios encarnado. Confianza en la humanidad que ya está habitada por Dios, ¿verdad? Y sabiendo que tú, pues eres algo de esta humanidad, que realmente merece la pena el proceso de la humanidad porque en ella ha habido un hombre que se llama Jesús de Nazaret, uh-huh, y que para nosotros pues es el signo, el camino, la realización de la verdadera humanidad. Yo creo que por eso pues estoy con mucha paz, sabiendo que este libro no es nada definitivo, que es lo que yo quiero dejar de algún modo a los que no conocisteis el concilio. Uh-huh. Pues lo seguiremos leyendo, lo que ya lo hemos comenzado, y esperemos que ustedes, sean jóvenes o no tan jóvenes, también sean con él a 50 años del concilio, camino abierto para el siglo XXI de Jesús Espeja en San Pablo. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, y esta es tu casa y tendremos ocasión seguramente para poder seguir hablando, charlando y caminando. Encantado, Jesús. Muchísimas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.